El romanticismo fue un movimiento artístico, cultural y literario que se produjo a finales del siglo XVIII en Inglaterra y Alemania. Penetró en Francia luego de la Revolución Francesa en 1789. Características del romanticismo. Individualismo. Exalta la figura del individualismo como centro de la creación. Originalidad. Este busca exigir a la expresión subjetiva como centro de la producción creativa. Nacionalismo. Exalta los valores, historia e identidad de la cultura de un pueblo previa al neoclasicismo. Emocionalidad, destacando las emociones, la pasión, la imaginación y los sentimientos sobre la razón. Y por último, el rechazo al neoclasicismo. Este deja de lado las tradiciones de la era anterior y busca romper con las normas clásicas y académicas. Romanticismo literario. Las obras producidas durante este periodo se caracterizaron por ser un canal para transmitir emociones en el que se deja de lado la razón para privilegiar la imaginación. La literatura de esta época rompe con las estructuras clásicas y académicas, desarrollando nuevos formatos y géneros. Algunos de los autores más representativos de esta área durante este periodo fueron Johann Wolfgang van Goethe, Victor Hugo y Edgar Allan Poe. Romanticismo musical. Este se caracterizó por la búsqueda de la expresión de emociones y sentimientos a través de la música. Los artistas buscaban pertenecer a un campo musical más libre, en el que pudieran componer y ejecutar de manera más expresiva y personal sus obras. Algunos representantes de este movimiento fueron Ludwig van Beethoven, Friedrich Chopin y Franz Schubert. Romanticismo artístico. Los artistas de este movimiento dieron valor a la subjetividad y a la individualidad, dejando de lado la razón y privilegiando lo anírico, la pasión, la imaginación y lo irracional. Los artistas más representativos del romanticismo artístico fueron Eugène Delacroix, William Blake y Francisco José de Goya. El realismo fue un movimiento artístico y literario cuyo propósito fue la representación objetiva de la realidad, basada en la observación de los aspectos cotidianos que brindaban la vida de la época. En ese tiempo. Esta contemporaneidad facilitó a los artistas un amplio campo de representación entre 1840 y 1880. Se dice que el realismo supuso una ruptura con el romanticismo. ¿Será eso verdad? Tanto en los aspectos ideológicos como en los formales. Y bueno, en ideas los escritores dejaron de centrarse en sí mismos y pusieron sus intereses en la sociedad, observando y describiendo objetivamente los problemas sociales en cuanto a las formas. Y bueno, intentaron reflejar firmemente la realidad. Increíble. Y para ellos, se valieron de la novela. Y en cuanto a la expresión, prefirieron un estilo más sencillo, sobrio y preciso. Los rasgos fundamentales del realismo son los siguientes. Procura mostrar a las obras una reproducción fiel y muy apegada a los detalles de la realidad. Por lo que abunda en descripciones, las obras muestran una realidad inmediata entre las personas y su entorno económico y social, del cual son exponentes. La realidad como materia es casi científica para extraer de ellas la documentación precisa de descripción minuciosa, exhaustiva y detallada. Por ejemplo, el conflicto entre individuo y sociedad. El realismo es considerado como un movimiento literario y artístico en donde se expresa la realidad cotidiana de manera objetiva. El realismo no se basa en belleza, sino en que, al contrario, refleja la realidad del hombre en su tarea del día a día y las luchas que deben pasar para sobrevivir. Quiero leer esta frase de realismo. El hombre debe considerar siempre lo que tiene antes de lo que quiere. La infelicidad viene cuando la realidad no llega. Le puedo decir que soy una persona muy cautelosa, lo cual no tiene nada que ver con ser pesimista. Se trata de tener un pensamiento positivo y al mismo tiempo una gran dosis de realismo. El naturalismo es una corriente literaria, artística y filosófica que tenía como objetivo explicar los comportamientos del ser humano, y sus narradores pretendían interpretar la vida mediante la descripción del entorno social para descubrir las leyes que rigen la conducta humana. Émile Zola, escritor francés, considerado el máximo exponente y teórico del naturalismo, lo definió no solo como un movimiento literario, sino como una nueva forma de concebir al hombre y estudiar su comportamiento. Historia. El naturalismo es un movimiento literario que se originó en Francia en la segunda mitad del siglo XIX como una aplicación directa del pensamiento positivista y que tiene como objetivo describir la realidad psicológica y social con los mismos métodos utilizados en los que son las ciencias naturales.
Por ejemplo, el naturalismo en la literatura. Ya sabemos que el naturalismo nace en Francia, para más tarde expandirse por diferentes países europeos, e incluso fuera del continente. Asimismo, el naturalismo surge paralelamente al realismo. También el naturalismo en la pintura. Las artes plásticas, concretamente la pintura, se vieron fuertemente influenciadas por la literatura coetánea. En este sentido, los pintores pretendían replicar la realidad con la mayor naturalidad posible, excluyendo cualquier tipo de juicio moral. Características. Postula que el hombre es regido por fuerzas naturales, sobre las cuales no tiene control. Por lo tanto, no puede elegir su destino, sino que está a merced de su herencia genética y las condiciones sociales y económicas que le tocó en suerte. Intenta mostrar la realidad de la forma más parcial posible. El naturalismo es pesimista, desestima lo espiritual y estudia al hombre siempre en lo material. Los personajes protagonistas ya no son arquetipos burgueses. El naturalismo pone en el centro de la escena a criminales, psicópatas, maniáticos sexuales, prostitutas, etc. Las obras naturalistas, en cuanto que radiografías del hombre, no pretenden divertir al lector, sino más bien instruir.